Un buen especialista financiero puede ganar 30 o incluso 50,000 zlotys al mes. Pero trabajar en finanzas en una gran corporación es solo Excel, matemáticas o contabilidad, ¿o hay mucho más trabajo? De todo esto se enterarán en el episodio de hoy, así que quédense hasta el final. El departamento de compras hizo un pedido y en lugar de hacerlo en kilogramos, lo hizo en toneladas. Cuanto más ves, cuanto más descubres, más te das cuenta de que esto es interesante. En el pasado, la gente solía ir a la cárcel por contabilidad creativa. Definitivamente, tiene que ser alguien a quien le guste trabajar con personas. La directora financiera puede ganar en promedio 38,000 zlotys. Estoy con Jarek, te saludo cordialmente. ¿Cuál es tu puesto? Mi puesto es Finance Business Partner en una empresa internacional. Mi tarea es traducir el lenguaje financiero a personas que no trabajan en finanzas. El lenguaje financiero a veces es muy complicado. Usamos alguna terminología contable o abreviaturas que no necesariamente dicen mucho. O sea, la previsión financiera dice que sería bueno aumentar la producción porque nos conviene, porque es una buena inversión. Desde el punto de vista financiero eso puede cuadrar, pero justamente la gente de la cadena de suministro puede decir que tenemos algunas limitaciones en el contrato, ¿verdad? O que ese proveedor no es capaz de producir esa cantidad. Entonces yo estoy justamente entre esos dos mundos y por un lado digo, chicos, estos son los objetivos financieros, así que tenemos que hacerlo. Pero si surge algo de este mundo de los negocios o de la cadena de suministro que hace que esto no sea tan sencillo, mi tarea es entenderlo, recopilar información, traducirlo de nuevo al lenguaje financiero y decir, sí, es una buena idea, pero no se puede hacer o va a costar X, no sé, millones o miles de zlotys. Pero aún así, el trabajo es frente a la computadora, porque como dijiste, aquí conecto, traduzco, aquí el departamento de entregas, tal departamento, pero todo esto se hace en una sola laptop. Sí, no, la laptop suele ser el centro de mando, ¿verdad? Porque ahí están los correos, ahí están las reuniones. También trabajo con personas de todo el mundo. Así que, aunque trabajemos físicamente, no podemos reunirnos cara a cara. ¿Sí? Pero siempre que tengo la oportunidad trato de salir, de ir al almacén, de pasar por la línea de producción. Te sorprendería cuánto amplía la perspectiva y el punto de vista sobre las finanzas. Pero digamos, ¿ese es un puesto más avanzado en tu carrera o apenas estás comenzando con eso, comenzaste con eso y ahora estás en ese puesto? No, yo empecé desde abajo, sí, o sea, yo era ese tipo que llegó justo después de la universidad a una gran empresa y se dedicaba pues un poco a meter números. ¿Y después de qué carrera? Después de contabilidad, finanzas y contabilidad. O sea, ese, digamos, el trabajo inicial, el primer trabajo consiste en que te dan un pequeño fragmento, digamos, de la empresa y haces los registros contables y luego llenas el Excel y reportas a personas así, normalmente, como yo ahora. O sea, un nivel más arriba. O sea, un nivel más arriba. Yo le reporto al director financiero y él le reporta a un solo director financiero global. Ok, entonces ¿todavía tienes aspiraciones de seguir adelante, de subir más en la carrera profesional? Creo que sí, porque es como que justo de eso se trata, de que es interesante. Mientras más ves, mientras más, digamos, subes, aunque esa no es la palabra correcta, sí, pero mientras más ves, mientras más se destapan las cartas, más te das cuenta de que es interesante, porque tienes una perspectiva aún más amplia. Entonces dices que a pesar de todo no es aburrido, pero ¿para quién está hecho este trabajo? Definitivamente tiene que ser alguien a quien le guste trabajar con personas, porque para resolver un problema, no sé, durante el cierre del mes descubrimos que, no sé, nos pasamos 5 millones del presupuesto, ¿verdad? No es poco. No es poco, depende de la empresa, depende del presupuesto, ¿verdad? Pero es como que eres un poco detective y tienes que disfrutar ser detective, ¿sí? Porque tienes que investigar. Tu jefe te pregunta, ¿por qué esos 5 millones? ¿Qué es eso? Entonces puedes saber más o menos por encima qué es, pero si realmente quieres saber si así debería ser o si es algo que se debe corregir, pues tienes que investigar un poco más a fondo. Y para investigar un poco más, a veces tienes que hablar con contabilidad. No sé qué tipo de factura llegó, ¿sí? A veces tienes que hablar con personas más técnicas del sistema contable porque esa factura cayó en ese apartado y no en otro. O sea, tienes que recopilar mucha información de muchas personas. Entonces, tú solo no puedes saberlo todo, porque tendrías que ser un ejército de un solo hombre. Así es. No se puede hacer así. O sea, seguro hay personas así, pero ellos trabajan 30 años en la misma empresa, así que tienen experiencia. Pero eso ya suena súper interesante porque pasamos por esas etapas de simplemente llenar el Excel hasta un trabajo de detective que a mí personalmente me emociona. Creo que a los espectadores que ya llegaron a este punto también, porque es justamente esa búsqueda, tirando del hilo, investigando por qué pasó así, ¿no? Exactamente. Eso es interesante. Y cuando ya hayas pasado por toda esa cadena de personas y hayas reunido la solución, esa es la primera, diría yo, la habilidad más importante.
tienes que tener curiosidad por el mundo, Así es. con curiosidad por el trabajo, ¿verdad? En segundo lugar, no puedes tener miedo de hablar con la gente. Recordemos que el departamento de finanzas es el departamento de finanzas, pero a veces tienes que hablar con personas que no son del área financiera. Ajá. Entonces, para ellos, la información dicha en lenguaje financiero puede no significar absolutamente nada y te van a mirar como si estuvieras loco, ¿verdad? Aquí surge la pregunta, ¿depende mucho de ustedes? Obviamente sí, pero ¿qué pasaría si algo se desmoronara? Ustedes responden, no sé, con su carrera, con su dinero, con el presupuesto, si algo en ese presupuesto de la gran corporación se viniera abajo, o sea, por su culpa. O sea, supongo que en empresas más pequeñas hay un mayor riesgo de que, no sé, arriesgues tu carrera, ¿no? Ajá. Digamos. Y sospecho que esto sucede con más frecuencia en los puestos más altos, donde obviamente hay más responsabilidad y ahí, no sé, los directores financieros, digamos, son evaluados por los resultados. Ajá. En mi nivel o en uno similar, ese fenómeno realmente no ocurre. O sea, que tiene demasiado estrés, ¿o qué? No tengo el estrés de perder mi trabajo por un error, ¿verdad? Ok. Porque normalmente, al menos en estas empresas más grandes, no somos un departamento financiero de una sola persona, ¿verdad? Tenemos a nuestra jefa que asume una mayor responsabilidad Ok. por esos errores. Sin embargo, en nuestra organización realmente tenemos una cultura en la que entendemos que solo somos humanos y al final de cuentas no estamos haciendo operaciones a corazón abierto, así que esos errores no son castigados, por así decirlo. Si realmente sabemos qué pasó y por qué pasó y como que Entonces todavía se puede arreglar. eso se puede arreglar y aunque no se pueda, pues somos humanos y cometemos errores. Así que si aprendimos algo de eso, es solo un punto a favor para el futuro. Ojalá los jefes también lo vean así como tú. Exactamente. Y ojalá haya la menor cantidad posible de esos errores. Jarku, mencionaste que comenzaste tu carrera estudiando finanzas, Ajá. pero ¿siempre tiene que ser así? No siempre. Conozco a algunas personas que, digamos, les va bien en finanzas como carrera profesional y no estudiaron una carrera relacionada con finanzas. También vale mucho la pena considerar las certificaciones profesionales. Ajá. Uno de esos certificados lo ofrece CIMA, se llama ACMA CGMA y realmente acelera tu trayectoria profesional. Es muy reconocido y valorado entre los empleadores. Pero eso es algún curso, es un papel, es un certificado, como... Es así, buena pregunta. ¿Es un certificado? O sea, en realidad es un título. Ajá. Todo ese camino, digamos, de certificación termina con ese título del que hablé, pero en realidad es una serie de exámenes. En total son 9 exámenes, digamos, de materias más 3 exámenes que nosotros llamamos estudios de caso, donde tienes que demostrar tu conocimiento y experiencia para analizar un caso basado en un escenario real, por ejemplo, de negocios. O sea, tienes que demostrar que puedes aplicar el conocimiento que adquiriste durante el estudio, durante esos exámenes, Ajá. de las materias, aplicarlo en la práctica en un caso especialmente preparado o en un caso de negocios. ¿Pero eso lo hacemos antes de empezar a trabajar o ya lo hacemos cuando empezamos a trabajar en el mundo de los negocios? No hay un solo camino para empezar. Y eso en realidad está padre, porque puedes, no sé, enterarte del certificado en la universidad. Ajá. Hay universidades que colaboran con CIMA y puedes decir, ok, va, yo voy a elegir una carrera que incluso está impartida, digamos, en conjunto con CIMA y quiero empezar desde el principio. Sé que esto es lo mío y voy a seguir ese camino, digamos, ya desde el nivel universitario. Puedes, como yo, enterarte de CIMA realmente en tu trabajo por casualidad. Ajá. En realidad, así que ya puedes trabajar tranquilamente. Y en verdad puedes ser ya como un financiero muy experimentado, digamos, o un especialista en finanzas y quieres enriquecer aún más tu conocimiento o resaltar que eres un especialista precisamente usando este certificado. Así que hay varios caminos para empezar, lo cual está muy bien. Ok, ¿cuánto tiempo dura algo así? De principio a fin, si quisieras empezar así, Ajá. desde el mero principio hasta el final, hasta esa certificación final, pues yo creo que serían 3 o 4 años. Ok. En mi caso fueron 2 años, pero eso fue porque gracias a mis estudios obtuve algunas exenciones de ciertos exámenes. Ajá. Así funciona, que si por ejemplo estás en ciertas carreras universitarias o ya tienes algo de experiencia laboral, puedes verificarte en la página de CIMA. Si tu experiencia y tu formación educativa, digamos, Ajá. te permite exentar algunos exámenes y luego puedes empezar, por ejemplo, no sé, no desde el primer examen o el primer nivel, sino que algunos ya los tienes aprobados. Bien, y el costo de hacer eso, 3, 4 años, pues es bastante tiempo y seguro que también mucho estudio y conocimiento que vamos a tener Ajá. después de obtener ese certificado. Pero ¿cuál es el costo? Más o menos, digamos, porque eso va a depender. Ajá. ¿Cuántos exámenes tienes? Pero de nuevo, si quisieras desde el principio hasta el final, sospecho que serían como 15,000 zlotys. Ok. Por todo, pero se recupera muy rápido.
porque después de esta certificación, como mencioné, los empleadores la reconocen. Así que realmente hay una gran posibilidad de que tu salario sea más alto. Algunos empleadores que colaboran con CIMA o que son conscientes de lo profesional que es este certificado, también financian, por ejemplo, los exámenes para sus empleados. Ok, entonces, ¿cuánto se puede ganar con esto y en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión? Escucharemos sobre eso en un momento conectándonos con Irmina. Queridos amigos, ahora estamos con Irmina y vamos a tratar un aspecto muy importante de este episodio, así que vale la pena escuchar porque vamos a hablar sobre los salarios, cómo son en esta industria. Cuando hablamos de salarios en finanzas, tengo que decir que es un tema muy complejo. Todo depende del nivel del puesto, de la experiencia, de en qué industria trabaja la persona, ¿sí? Porque en la industria farmacéutica los salarios en el puesto de controlador financiero pueden ser mucho más altos que, por ejemplo, en la industria logística. Ok, pero eso depende de qué controlamos, del tipo de finanzas y del tamaño que tienen en esa empresa o... Más bien depende de qué capital tiene la empresa, si es un negocio de alto margen o de bajo margen, eso también se refleja en los salarios. Pero volviendo al punto, bueno, la experiencia es Ajá. algo muy importante, seguramente también la ubicación, porque dependiendo de la ciudad esos ingresos pueden variar, pero también, por ejemplo, tener certificados Así es. como CIMA, ICA o CFA. Refiriéndome a un informe como el CIMA Salary 2025, viendo los resultados de ese informe, el salario promedio para personas en el puesto de controlador financiero con una certificación, como CIMA, por ejemplo, pues está en un nivel de unos 22.000 brutos. Mientras que esa misma persona sin certificación puede ganar 19.000 brutos. Pues sí, pero la cantidad en sí ya impresiona, por ejemplo, 22,000 Ajá, zlotys al mes, eso es como un director financiero. ajá. ¿Qué? Bueno, los directores financieros, por supuesto, ganan más porque son, diría yo, la cabeza de las finanzas. Un director financiero con certificación puede ganar en promedio 38.000. Por supuesto, esos ingresos pueden ser mucho más altos, alrededor de 50.000, pero estamos hablando de promedios. Mientras que una persona sin certificación, por ejemplo, gana 35.000. Pero si tomamos como referencia el mercado laboral, por ejemplo, actualmente se buscan bastantes directores financieros. Ajá. ¿O es un trabajo, digamos, que para llegar ahí y convertirse en director financiero realmente se necesita tener mucha suerte? La directora financiera es la persona que gestiona todas las finanzas, ¿verdad? Entonces ya no se trata solo de tener conocimientos sólidos o especializados, sino también de competencias blandas, habilidades para gestionar equipos, competencias estratégicas y la capacidad de ver el negocio de manera muy amplia. Ajá. Así que no todos van a llegar a ser director financiero. Entonces esos son proyectos, diría yo, joyas, porque después de muchos años reclutando en finanzas, no es que haya muchos puestos o proyectos de reclutamiento para el cargo de director financiero. Pero para ganar 35 o incluso 50,000, como dijiste, pues de todas formas hay que tener suerte y mucha experiencia que hay que adquirir previamente en finanzas, porque no es tan fácil que de inmediato, ya sea después de un curso con certificado o después de la escuela, te conviertas en director financiero, sino que ese camino es más largo. Absolutamente sí, como dije, no empezamos desde puestos de asistente, ya sea en finanzas o en contabilidad, porque esos caminos pueden ser diferentes. Pueden ir hacia el área de control de gestión o pueden ir más hacia la contabilidad y entonces el puesto clave es el de contador general. Eso también depende de las competencias que tenga cada quien. Ajá. ¿Y en qué área de finanzas quiere uno desarrollarse más? El tener estos certificados también tiene un gran impacto en la trayectoria profesional y en los ascensos. Exacto, eso también quería preguntar. Si el certificado es solo esa diferencia del 16 o 20% en el salario, Ajá. o también hay otras diferencias en ese puesto. Mirando los procesos de reclutamiento que hemos llevado a cabo, tengo que admitir que siempre la persona con el certificado es la candidata de primera elección, ¿sí? Ajá. A los ojos del empleador es una persona que no solo tiene conocimientos, como ya mencioné, sino también un conjunto de competencias necesarias para desenvolverse en el mundo actual, que es realmente un mundo muy dinámico. ¿Y cómo podría ser la situación salarial en el extranjero? En Polonia tenemos un rango salarial amplio para el mismo puesto, pero en el extranjero esas diferencias ya son realmente enormes. En, por ejemplo, Londres o Frankfurt, una persona que en Polonia tiene un certificado y ese certificado es reconocido internacionalmente puede ganar incluso 100, 200.000 euros o libras o dólares al año. Por supuesto, pero como ves, esa ya es una cantidad realmente grande. Yo diría que esos ingresos son incluso el doble o hasta 4 veces más altos que en Polonia. O sea, también se puede desarrollarse en el extranjero.
Entonces, como pueden ver, queridos espectadores, los certificados ofrecen grandes oportunidades y vale la pena seguir capacitándose, pero ¿realmente es así en la realidad como en esas tablas, que hay una diferencia tan grande en los salarios y en el respeto hacia una persona que tiene ese certificado? Sí. Y se nota, puedo decirlo por mi propia experiencia, que casi se ve un salto cuando se trata de la remuneración. Si cambias de trabajo con un empleador donde no tenías ese certificado, muchos empleadores, al publicar ofertas de trabajo, mencionan que es muy bueno tener el certificado CIMA o incluso que es un requisito. En la misma entrevista de trabajo también te resulta mucho más fácil, porque esos exámenes de certificación son difíciles. Pero lo bueno es que te dan mucho conocimiento y no puedes aprobarlos solo memorizando. Tal vez tengas suerte, tal vez realmente apruebes 1 o 2 exámenes, pero debido a que primero tienes esos exámenes de materia que verifican tu conocimiento teórico, pero cada nivel de esta certificación, y son 3, termina con ese examen, el llamado caso práctico, donde justamente tu conocimiento teórico es casi puesto a prueba en la práctica. ¿Ok? O sea, no es como alguien podría pensar que gastamos 15,000 zlotys, tenemos un papel y de repente somos alguien mejor en el mercado laboral. No, aquí más bien detrás de ese papel el llamado conocimiento y oportunidades de las que vale la pena aprovechar, porque primero tenemos que adquirirlas para obtener ese certificado. Definitivamente, y yo veo todos los días en mi trabajo que los problemas con los que me encuentro o las soluciones que propongo, como que todo el tiempo, incluso de manera subconsciente, vuelvo a eso, que probablemente de esa manera respondía a esas preguntas en el examen. Ajá. Y eso es justamente lo súper padre, que no estudias solo para el examen, sino para aprobarlo, un poco como con la licencia de conducir, ¿no? Y luego manejas a tu manera. A tu manera, sí. Pero realmente lo que te da esa certificación y la forma de pensar que adoptas o que aprendes durante ese trabajo, la certificación, pues se queda contigo. Ya hablamos de temas serios como cómo convertirse en financiero, qué capacitaciones, cursos y estudios hay que hacer, cuánto se puede ganar con eso, así que ahora pasaremos a un tema más relajado que siempre asocio, por ejemplo, con las finanzas, la contabilidad creativa. En las grandes corporaciones también funciona así, que a pesar de todo, Ajá. ¿en algún lugar también hay ese tipo de maniobras? La contabilidad creativa tiene mala reputación, porque en el pasado la gente que hacía contabilidad creativa normalmente terminaba en la cárcel cuando había algún escándalo, digamos, así que no es algo que le convenga a la empresa, ¿verdad? Normalmente, cuando trabajamos en una empresa, trabajamos en su interés para que todos vivan bien, ¿verdad? Y para que la empresa genere ganancias. Pero digo, hay algunas soluciones, ¿sabes? 3 personas se sientan y se puede ir a la izquierda, a la derecha o derecho, y hay un camino en el que, por ejemplo, ahorramos esos 5 millones. Ajá. Y aquí no ahorramos. ¿Tienen esas soluciones? La contabilidad per se no te da creatividad, porque tienes que seguir ciertas reglas, pero sí, de hecho, cuando te reúnes con un grupo de 3 personas, ¿verdad? O con algún grupo de personas, pues puedes llegar a algunas soluciones interesantes. Por ejemplo, si vas a la planta de producción, puedes preguntarte si ese proceso de producción o esa línea de producción realmente tiene que ser así. De hecho, los financieros a veces también tienen buenas ideas, no solo financieras, sino también, diría yo, operativas. Yo sería bueno para eso porque me gustan ese tipo de actividades. Muy bien. Entrar aquí, analizar, pensar, hablar con alguien precisamente, encontrar algunas buenas soluciones que ni siquiera me parece que estén relacionadas con las finanzas, pero que generan un efecto financiero en forma de ahorros. Y al revés, ¿han tenido casos similares en los que en lugar de ahorrar gastaron demasiado dinero en algo? Conozco una historia, fue un error humano típico, sí, porque el departamento de compras estaba haciendo un pedido y en lugar de hacer el pedido en kilogramos, lo hicieron en toneladas. Entonces resultó que en lugar de llegar un paquete de tamaño promedio, llegó un tráiler para descargar y como era una industria, digamos, alimentaria, ese producto se echó a perder rápidamente y estuvo mucho tiempo almacenado en la bodega. Y al final la empresa tuvo pérdidas financieras, sí, porque tuvieron que desechar ese producto. Ajá. Por eso es tan importante, especialmente en las empresas grandes, tener ese tipo de controles, sí. Pero aún así, seguimos siendo solo humanos, así que a mí también me ha pasado en mi carrera equivocarme de unidades. Unidades, eso de pasar de gramos a kilogramos. Eso de pasar de gramos a kilogramos. Decenas de toneladas. No decenas de toneladas, sí. Puede ser diferente. Logramos arreglarlo, pero la verdad es que estamos ocupados y es solo una diferencia de una letra, así que puede pasar. Pero eso está padre y también está padre que minuto a minuto este episodio me fue interesando cada vez más porque al principio, como mencioné, contabilidad, finanzas, contabilidad, Excel, estar sentado frente a la laptop, lo cual no es tanto lo mío. Y aquí pasamos por todas esas etapas de las que hablas y realmente es interesante, así que si pudieras mencionar también
Para los jóvenes espectadores que quieren ir en la dirección de finanzas y contabilidad y, por ejemplo, ganar finalmente 40 o 50 mil, ¿algún consejo sobre cómo actuar? Así que definitivamente hay que tener curiosidad por el mundo. Es como puedes trabajar en finanzas y puedes, digamos, encerrarte en tu propio rol, en tu propia área. Y si te gusta ser detective, puedes ser detective incluso en finanzas y entonces, definitivamente, en primer lugar, la satisfacción está garantizada cuando resuelves algo. Entonces, esta es otra industria, queridos míos, en la que puedes terminar los mismos estudios con las mismas personas y en 5 años estar en un lugar completamente diferente. Sí, definitivamente. Súper. Una vez puedes estar en la cadena de suministro, otra vez puedes seguir en finanzas, ¿verdad? Ajá. Pero digamos, business partner de finanzas en el departamento de marketing. Un espacio completamente diferente, con una dinámica de trabajo diaria totalmente distinta. Después puedes terminar, no sé, en funciones más globales o centrales. Después la mayoría de las personas suelen terminar como directores financieros. Y eso es lo que les deseamos a todos los que llegaron casi hasta el final de este episodio, que sigan desarrollándose y obtengan esos certificados de los que hablamos. Si no escucharon algo, por supuesto, todos los enlaces estarán en la descripción. Muchas gracias a ti por mostrarnos y contarnos sobre una parte de este mundo financiero. Aclaraste muchas dudas que surgieron al principio de este material, así que te lo agradezco mucho. Y a ustedes, queridos espectadores, les pido que den like a este episodio. Fue un tema típico, atípico, diferente, como siempre, cada semana en el canal DoRoboti. Comenten este episodio ya al final, si llegaron hasta este momento y qué pensaban, si así es como se ve el mundo de las finanzas o si es completamente diferente. Entonces nos vemos en el próximo episodio y estaré esperando todos sus comentarios.